Hoy es jueves 1 de julio. Vamos a hacer una entrevista al señor César Delgado Guembes, especialista en temas parlamentarios. Muchas gracias, César, por tu participación y por ayudarme con mi tema de tesis. Como te comenté, mi tesis es Estrategias para probar el discurso de odio en el Perú. Es una tesis para la maestría de Ciencia Política de la Católica. Bueno, ya habíamos conversado y para no quitarte tanto tiempo, quería enfocarme directamente en el tema en base a tu experiencia y tu especialidad de temas parlamentarios, ¿qué estrategias se podrían utilizar para incorporar en la agenda legislativa y generar el debate y aprobación del discurso de odio en el Perú? Hola Malca, mira, frente a tu tema hay dos entradas posibles. Una es la entrada propiamente parlamentaria o interna, propia de la organización parlamentaria. La otra es una entrada mediante la cual tú impactas en la agenda del Congreso desde afuera. O sea, estamos en un enfoque externo y un enfoque interno. Desde el punto de vista de la eh, de la fijación o del éxito que se pretende para que el Congreso haga suya una propuesta de agenda, lo más importante es cómo conseguir que lo que se pretende rebote de manera eficaz en el Congreso. Esto supone que la lógica de la operación supone un cambio de actitud, un cambio en el espacio de las convicciones y de las creencias de quienes tienen un puesto representativo. Eso no es fácil, porque obviamente cuando llegas tú al Congreso ya tienes una doctrina, tienes una ideología, tienes una manera de ver el mundo. Entonces, a partir de esas creencias de base, la idea es cómo impulsar para que haya una modificación en ese conjunto de creencias y de convicciones que tienen los parlamentarios. El empeño no es imposible siempre y cuando se utilicen los medios adecuados y no se busque la confrontación o el choque, porque eso tiende a tener efectos contraproducentes. Más bien agudizas los núcleos menos permeables y flexibles en las convicciones. Entonces, si este es el panorama, la lógica de funcionamiento tiene dos entradas nuevamente. Una es la lógica del lobbying y la otra la del marketing. Si estamos en una u otra, tienes que utilizar los medios a partir de los cuales tú puedes influenciar en el Congreso. Influenciar en el Congreso quiere decir que cuentas con personas que tengan llegada a los líderes visibles, a los voceros más importantes, capaces de coordinar sentidos de opinión dentro de cada grupo parlamentario, pero también tienes la posibilidad de afectarlos de una manera anónima, masiva, general. ¿Cómo lo consigues? Lo consigues a través de medios de comunicación en los que se refuerce la dinámica de principios que son adecuadamente respaldados y respetados por una corriente de creencias que se estima es superior a nivel general o universal en relación con las políticas particulares que se vengan materializando en el Congreso. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el tema de el derecho al aborto. Hay muchas personas que tienen sus convicciones formadas, pero también existe una manera de argumentar que te permite presentar principios paralelos que deben ser ponderados y que permiten que no se asuma solo una actitud unilateral. Entonces tienes la perspectiva de los medios de comunicación, tienes la perspectiva del lobby, que supone no un negocio, no una
una actitud delincuencial mediante pagos o cosas por el estilo o favores, sino la legítima manera de intervenir en los procesos estatales a través de quienes argumentan los puntos de vista que se pretende poner en la agenda parlamentaria. Como tú sabes, en el Perú existe legislación que permite la intervención como gestores en el Estado, para lo cual tienes que registrarte. Ese registro en el Congreso existe y entiendo que a lo más se habrán inscrito 2, 3 o 4 personas y no se está aplicando. Ese es un tema que me parece muy importante porque permite transparentar un proyecto como el que puede ser materia de tu tesis, cómo controlar el discurso de odio, cómo ponerlo en la agenda y cómo generar mecanismos que nos lleven a un nivel de relación humana en la que el odio quede eliminado, disminuido, reducido a su mínima expresión. Entonces, el lobby supone que los gestores tengan que estar inscritos dentro del registro que tiene el Congreso para estos efectos, de manera que además todas las personas que intervengan se anoten cada vez que vayan. Ese, ese acto de registrarte cada vez que vas a realizar una gestión, además significa apoyo respecto de la agenda que tú quieres posicionar y priorizar en el Congreso. ¿Por qué? Porque como tú no tienes nada que ocultar, tú puedes exhibir el número de veces que tú has concurrido, con quién te has reunido, qué documentos le has dejado, qué propuestas, qué argumentos has formulado. A partir de esa intervención que realiza el gestor, el mismo gestor puede concurrir además ante los medios de comunicación y afirmar todo el esfuerzo que se ha realizado para sumar en el propósito de ubicar en la agenda del Congreso las ideas que se considera que deben introducirse dentro del proceso parlamentario. Entonces, el lobby, tienes el marketing, que es una manera más anónima, que significaría que quien promueva deba tener algún tipo de contacto o de recurso con quienes tienen la capacidad de crear mensajes públicos de manera que se promocione en los medios de comunicación o ante la opinión pública las ventajas que tiene en la ética pública una propuesta como la que tú tienes en mente. Entonces, tienes el marketing, tienes los gestores, tienes los medios de comunicación y todas las posibilidades que tengas de sumar entre quienes apoyan este tipo de causas, que pueden concurrir a los medios, influenciar, pedir reuniones, citas, entrevistas en los medios de comunicación para ir levantando el tema. Mientras que el tema no se levante, el tema no va a rebotar en el Congreso. Entonces, esto es a nivel externo. A nivel interno, lo primero que tendría que generarse es, primero, un nivel de información importante. Podría, por ejemplo, crearse una comisión especial con el objeto de que se proponga la legislación necesaria. Esa es una entrada. Tú puedes proponer una creación especial cuyo objetivo sea estudiar el estado de la cuestión, luego de lo cual se presente un proyecto de ley con el que se regule la materia en los términos en los que se crea que esto proceda, siempre y cuando, por supuesto, no existan otros medios también normativos que excedan a las competencias y facultades del Congreso. Si es que si se considera que el medio más eficaz para conseguir que se ponga en la agenda pública, que sea parte de las políticas públicas este tema, hay espacios que son del Congreso y hay espacios que, siendo estatales, exceden al Congreso o van más allá del Congreso. Entonces, tiene que cuidarse ese otro aspecto y ángulo en la perspectiva de quienes necesitan promover este tema. Tienes las comisiones especiales. Tienes pedidos de informes que te permiten obtener información para que los congresistas que tengan interés
en posicionar este tema en la agenda, cuenten con la mejor calidad de información. Puedes pedir que los órganos del Congreso dedicados a la investigación proporcionen esta información de manera que sea compartida en espacios donde el Congreso difunde este tipo de investigaciones. El Congreso realiza investigaciones y si se promueve que, por ejemplo, el Departamento de Investigación del Congreso realice una investigación sobre esta materia para que se comparta a través de una de las comisiones ordinarias, esto ya sería un plus adicional que puede colaborar en el proceso de formación de una voluntad más o menos conforme u orientada a conseguir este objetivo. Tienes las comisiones especiales, tienes los pedidos de informes, tienes los pedidos de investigación, tienes, por supuesto, el proyecto de ley que tiene que presentarse en algún momento, que tendrá que dirigirse a una comisión. Entonces, si ya existe una comisión ordinaria o existe una comisión especial, el objetivo será cómo afectar esa comisión ordinaria o esa comisión especial desde afuera, con los medios de comunicación, con el marketing, con los gestores, para que se impulse desde la comisión, pero no solo debe quedarse en la comisión, porque en muchos casos el problema que tiene el Congreso es que los miembros de las comisiones no son suficientemente representativos de los grupos a los cuales ellos pertenecen. Entonces, si tú te concentras en la comisión como si contactando a los congresistas de los distintos partidos que integran esas comisiones fueran a ser capaces de generar una corriente de opinión en el Pleno, al momento en el que esa iniciativa llegue al Pleno, te equivocas, porque como los partidos políticos en el Perú no son cohesionados, ni los grupos parlamentarios son suficientemente disciplinados, yerra quien cree que basta con que la comisión apoye algo para que el Pleno del Congreso también haga lo mismo que ocurrió en la comisión. Entonces, en ausencia de los suficientes niveles de representatividad de los grupos parlamentarios dentro de las comisiones, lo que se necesita es contactar también a los voceros de los grupos parlamentarios, de manera que puedas generar una corriente paralela de opinión dentro de los grupos parlamentarios. Es cierto que los voceros son siempre de carácter temporal, duran un año y a veces menos de un año, pero por lo menos durante el espacio de tiempo en el que el vocero tiene la titularidad, algún esfuerzo puede realizar. Los voceros en realidad no son tampoco tan fuertes ni tan todopoderosos como para poder ser capaces de controlar la manera de pensar de los grupos, porque si los partidos y los grupos no son ni cohesionados ni disciplinados, tú no tienes ninguna seguridad de que un tema va a poder ser aprobado conforme has coordinado con un vocero, ni con los miembros de una comisión. Entonces, esos flancos son los que hay que tener presentes para contar con una estructura que te permita avanzar en ese proceso. Otra cosa que, bueno, ayuda desde el punto de vista organizacional es tener tu agenda, ¿no? La agenda para, es decir, tener un cronograma de actividades que te permita determinar si mi objetivo es que en año y medio yo consiga que esta iniciativa quede aprobada, qué pasos necesito dar para que a lo largo de los 18 meses siguientes yo pueda conseguir esos resultados. ¿Con qué indicadores voy a documentar que estoy avanzando? Para tal fecha tengo que haber conseguido tal cosa y tal persona tiene que haberme ofrecido que va a hacer tal otra. ¿Lo logré o no lo logré? Si no lo logro, quiere decir que tengo un riesgo y que no me va a ayudar mucho en el propósito que tengo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo voy a controlar los riesgos para luego no tener que controlar los daños? Todo eso tiene que estar documentado y si tienes un sistema que te permita cronogramar o calendarizar tu tarea de actividades a lo largo de un periodo de tiempo, creo que con eso tendrías por lo menos algún derrotero como para poder determinar si es que vas a tener éxito o no vas a tener éxito a lo largo de la programación que hayas establecido. Eso es lo que te podría decir más o menos, Malca.
Ok, ahora, ¿qué rol cumplen acá los coordinadores parlamentarios? Que son funcionarios públicos, no son gestores acá, sino que vienen en representación de los ministerios, ¿no? Bueno, los coordinadores parlamentarios van a intervenir en la medida en la que eh, obviamente el gobierno haya tenido interés en el tema. Si el gobierno auspicia el tema, las posibilidades aumentan notablemente. Pero si el gobierno no ha sido integrado dentro de esta programación, porque el enfoque ha sido exclusivamente parlamentario, las dificultades aumentan significativamente. Pero no hay mayor diferencia en la medida en la que si el gobierno no tiene, como va a ser el caso en este periodo, si no tiene suficiente mayoría parlamentaria, la capacidad que tenga el coordinador tampoco es muy grande. El coordinador apoya y ayuda, naturalmente, pero el nivel de apoyo es más o menos como el que podría tener un gestor. Es el que hace el lobby de manera oficial por los intereses que tiene el gobierno en su propia agenda. Si el gobierno ha integrado previamente este tema dentro de la agenda, el coordinador parlamentario hará las veces del gestor que está haciendo el lobby a favor de la agenda. Pero si el gobierno no tiene ese interés, no has avanzado mucho. Estamos asumiendo que el gobierno no es un agente pasivo, sino activo. Si el gobierno tiene ese interés, ganas. Pero si el gobierno no tiene, vas a tener otro problema adicional. ¿Por qué? Porque si solamente se desarrolla en el nivel del Parlamento y resulta que el Parlamento ha copiado el tema, lo ha hecho suyo, termina el proceso, lo aprueba, luego va al Ejecutivo y el Ejecutivo lo observa, tienes otro problema adicional. Entonces, tenemos que primero determinar cuál es la posición del gobierno y cuánto será posible que el gobierno intervenga e influencie en el Congreso con la escasa mayoría que pueda tener. Si estamos asumiendo que en el periodo 2021-2026 el partido de gobierno en el Congreso tiene 37 congresistas, de los cuales 22 están con la línea del señor Cerrón, y la diferencia, que creo que son 15, están con la línea del señor Castillo. Si es que hay enemistades entre ellos, va a ser bastante complicado. Si fusionan, si funcionan como un solo, como una sola unidad de convicción, va a haber menos problemas, pero siguen siendo 37. Le sumas los 5 de Juntos por el Perú, te da 42. Pero para que tú apruebes una iniciativa de esta naturaleza, tienes que contar con el concurso también, por lo menos, de los partidos de centro, que son más o menos 44 votos. Si es que todos están presentes en la sala de sesiones, con eso ya conseguiste el éxito, porque tienes 88 votos. Pero si se divide el centro, hay centro de derecha, hay centro de izquierda, y votan contrariamente, obviamente las posibilidades de tener éxito son muchísimo menores. Ese es otro factor que hay que tener presente. Los coordinadores parlamentarios no pueden hacer maravillas ni son magos para poder consultarle al oráculo y decirle qué hago para tener éxito. En este caso, los aprendices de brujo no funcionan mucho, ¿no? Van a tener que contar con posibilidades eficaces de convencer a tus opositores. No, no es un escenario en el que la mayoría del gobierno también sea la mayoría en el Parlamento. En ese caso sería muchísimo más sencillo. Pero cuando tienes un Parlamento tan fragmentado, tan polarizado y tan dividido como el que tenemos, el trabajo es muchísimo más espinoso. No se puede, el gobierno solo, al contrario, puede hasta generar anticuerpos si es que los parlamentarios no son influenciados de manera transversal. No puedes focalizar todo como un programa solo del gobierno. Por lo tanto, menor será el efecto e impacto que generen los coordinadores parlamentarios en ese tipo de escenario. Ujú. Ahora bien, sabemos de que no solamente se pueden aprobar este tipo de normas en el Congreso de la República mediante leyes, sino también por delegación de facultades como decretos legislativos. ¿Consideras que el discurso de odio podría legislarse como política pública desde el gobierno, desde el gobierno central?
¿O sería Bueno, más recomendable que sea en el Parlamento por cuanto están diferentes bancadas y el debate puede ser más enriquecedor, ¿no? estamos ante una alternativa entre la eficacia y la pluralidad. Desde el punto de vista de los principios del sistema político, lo natural debiera ser que esto se vea en el Parlamento, porque el Parlamento es la sede de la pluralidad y en este caso, axiológicamente, es una ventaja frente al Ejecutivo. Pero, a su vez, el Ejecutivo tiene la ventaja de la ejecutividad, es decir, me hago cargo de este tema, lo legislo y a partir de mi interés voy a promocionar esta política pública, de lo cual luego tendré que dar cuenta al Congreso. El Congreso ha sido en realidad más o menos débil en su capacidad de control del ejercicio de potestades normativas del Poder Ejecutivo hasta el año 2016. En el año 2016, debido a la correlación distinta de fuerzas que se produjo, debido a la abrumadora mayoría que tenía un partido político contraria a la mayoría del Poder Ejecutivo, el Congreso decidió hacer efectiva la facultad que la Constitución y que el reglamento del Congreso le asigna para realizar un control real sobre el uso de las potestades normativas del Poder Ejecutivo. Todavía no sabemos qué cosa podrá ocurrir, pero fíjate que estamos hablando en los dos casos de que es indispensable contactar al Congreso, porque el Congreso sea porque otorgue las facultades legislativas, que legisle por derecho propio, o que luego de la rendición de cuentas controle al gobierno en el uso que haya hecho de los decretos legislativos, en los tres casos el Congreso puede tener la mano encima respecto del mazo de cartas. Entonces, no se puede confiar que el solo poder ejecutivo bastará para asegurarse que se ponga como política pública la legislación, independientemente de las medidas que contenga esa política pública a nivel legislativo, ¿no? Porque también podría utilizar eventualmente algún otro tipo de medidas de menor jerarquía, como los decretos supremos, para afectar estas políticas en el terreno y en la competencia propia del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, que el discurso de odio sea controlado en cada uno de los ministerios, en cada uno de los sectores, y que a través de los sectores se trate de penetrar en la sociedad. Esa es una opción diferente. No nos olvidemos que en la Constitución se prevé que el Poder Ejecutivo no solamente reglamente las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, sino que la propia Constitución también faculta al Congreso para que dicte decretos sin transgredir ni desnaturalizar las leyes. Y esto no es la facultad de reglamentarlas, sino solamente el hecho de decretarlas. Esto es lo que le llaman en inglés el decree power. Tiene el poder de decretar, siempre que ese decreto no suponga una toma de posición respecto de una ley que lo preceda y se formule más bien como una pieza de legislación nueva, es decir, que no afecte la legislación vigente. En ese caso, el Ejecutivo tendría la facultad de ejecutar este decree power siempre que lo mencione como fundamento en el uso de sus atribuciones. Y esto no es decreto de urgencia tampoco. Esa es una facultad que la desarrolló bastante bien Piedad Pareja Fluker en una tesis de bachiller en la Universidad Católica hace muchos años, que si no recuerdo mal se llama las competencias del Poder Ejecutivo, una cuestión de esas. Es un librito chiquito que se editó en la editorial Ricchai hace muchos años. La autora es Pareja Fluker. Ahí ella detalla cómo es que no se ha reparado lo suficiente en esta capacidad que tiene el Ejecutivo para utilizar una facultad legislativa a través de decretos. Y de eso no tiene que dar cuenta el Congreso tampoco, porque no lo prevé. Es una atribución más bien velada, es una cuestión
es medio subterránea, medio oculta, porque hay que tener mucho cuidado para usarla, sobre todo si es que hay demasiada visibilidad respecto del tema. Pero hay casos en los que el Ejecutivo, en efecto, legisla a través de decretos. Ese es otro tema que también puede ser materia de exploración. Claro, pero ¿qué tipo de decreto? Porque los decretos de urgencia son básicamente en materia económica, los decretos supremos son básicamente para reglamentar. eh, ¿A qué te refieres o qué se refiere la autora con decretos? ¿Qué tipo de... Mira, la Constitución te dice que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos para reglamentar leyes, Ujú, sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. correcto. Pero ese mismo inciso de la Constitución también te dice que también puede dictar decretos sin transgredir ni desnaturalizar las leyes. Entonces son dos facultades diferentes, la facultad de reglamentar y la facultad de dictar decretos. Y estos decretos no son decretos de urgencia, están en la propia Constitución y el Ejecutivo puede invocar esa facultad que le reconoce la Constitución y dictar legislación ex novo, o sea, una forma de no ir en contra de la ley. No es, eh, sería legislación ante legem, no es contra legem, ni secundum legem. O sea, no es de acuerdo a la ley ni contra la ley, es ante legem, es una situación antes que se dé la ley. Eso es una facultad que existe normativamente, existe como un uso normativo, está prevista en la Constitución, más allá de que no se haya estudiado lo suficiente. Eso es lo que refiere Piedad Pareja Fluker. Y tampoco se refiere a los decretos legislativos. O sea, ¿han habido casos en que ha decretado el Ejecutivo No, en ese no, sentido o no? claro, hay casos, yo no tengo la referencia empírica, el Busca. trabajo es doctrinario el que ella ha realizado. Ujú. Y obviamente este es un texto que la Constitución del año 1993 sigue repitiendo y que tiene sus orígenes en el siglo XIX. O sea, esto no es una cosa que es propia de la Constitución del 93, ni del 79, ni del 33. Se viene arrastrando y no se tiene suficiente conciencia que es una facultad adicional que tiene el Poder Ejecutivo y que no hay estudios empíricos respecto de su uso. Lo que hago yo es indicarte que ese es un terreno adicional que obviamente si es que el Congreso reparara alguna vez en esto, puede meter manos en el asunto y puede exigir que se rinda cuenta sobre la materia. Pero el Congreso ni siquiera se interesa en revisar adecuadamente los decretos de urgencia. Así. Lo ha estado haciendo desde el año 2016 al año 2019, pero luego el ejercicio de la facultad de control de las potestades normativas del presidente de la República prácticamente no se ha realizado. Se ha dejado carta libre al Poder Ejecutivo sobre esa materia, en decretos de urgencia y en decretos legislativos. Ujú, cierto. Ahora, ¿crees que la participación de los académicos, los empresarios, la sociedad civil a través de redes, en fin, o manifestaciones públicas puede influir también en agendar el tema del discurso de odio en la agenda legislativa, en la agenda política? Claro, definitivamente, ¿no? Es un apoyo adicional con el que se puede influenciar el discurso, el relato, la narrativa para posicionar mejor el tema dentro de la agenda. Obviamente los niveles de influencia que sí existen son de distinto nivel de intensidad. No impactará tanto como una campaña masiva a través de los medios de comunicación en el que por ejemplo, se grafique de manera dramática la situación en la que se encuentra el Perú en materia del discurso de odio. Si tú consigues realizar y montar una campaña, este tipo de modalidad impulsada, por decirte, por un organismo no gubernamental, una asociación, etcétera, 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 si tú montas esa campaña y martillas la opinión pública con ese tipo de imágenes, tú puedes conseguir la reversión de la situación. Y de esta manera habrás logrado afectar mucho mayor hondamente la sensibilidad pública en general y por supuesto la del Parlamento en particular. Correcto. Ahora, ¿consideras
importante que se debata el tema del discurso de odio o que se incluya en la agenda parlamentaria? ¿Consideras que es un tema que debería, teniendo en cuenta las campañas políticas recientes, las elecciones, los problemas de discriminación, feminicidio, xenofobia, etcétera? ¿Crees que es un tema que ya debería ser abarcado o debatido por lo menos en el Perú? Bueno, obviamente la situación por la que estamos atravesando antes de que el Jurado Nacional de Elecciones termine de resolver la identidad del próximo presidente, obviamente estamos viendo que potencialmente se ha agudizado el discurso de odio, tiene visos de racismo en unos casos, en otros casos de xenofobia. En general, además se utiliza mucho, se impacta sobre todo en las redes, la calificación de los opositores como, por decirte, rojetes o se le menta a la madre. O sea, hay un discurso inflamatorio que no resulta siendo reprobado, sino al contrario, aplaudido y apoyado por otra gente que ha venido sintiendo lo mismo, pero lo tenía más o menos oculto o tapadito, estaba tapadito en el discurso, pero ahora está aflorando. Entonces, si, por ejemplo, se documentara apropiadamente cómo es que está aflorando del inconsciente colectivo este tipo de reacciones y se están manifestando de manera concreta. Por ejemplo, si tú tuvieras a la mano las referencias que circulan en las redes sociales, donde en el plano privado las personas se desvisten y comienzan a expresar abiertamente su odio, su racismo, su xenofobia, ese sería un documento importante. Si se generaran, por ejemplo, documentales en los que tú exhibes este tipo de revelación de una naturaleza más o menos oculta, obviamente tú estás contribuyendo a que se tenga conciencia de lo que sentimos y de lo que somos, y como eso no nos hace mejores, sino que nos pone en una condición subhumana. Ese es un enfoque que a mí me parece que es importante poderlo documentar, relevar y llevar a la agenda de manera que se conozca cuál es la gravedad de la situación. Tú no vas a tener éxito en esa agenda si es que tú no muestras crudamente cuál es el daño que se está causando y cómo ese daño, hay muchos casos que no se materializa en las calles y tampoco se materializa en los medios de comunicación, donde todos tenemos que aparentar ser lo que no somos o lo que preferimos no decir para no parecer otra cosa. Pero en las redes sociales es donde la gente se quita la careta. Entonces lo que hay que hacer es mostrar qué hay detrás de la careta. Eso es lo que hay que documentar para que se revele cuál es la situación. Este es el tema, ¿no? Que para mostrar la importancia de la gravitación que tendría poner este tema en la agenda pública, tú tienes que penetrar en una esfera que va más allá de la epidermis colectiva. Tienes que tocar la médula donde la gente va construyendo y tejiendo sus convicciones y también sus prejuicios, su discriminación. Eso es lo que habría que documentar para que se conozca la gravedad de la situación y cómo, debido a esta gravedad, es que un instrumento adecuado para controlarla puede ser que se formulen políticas públicas, sin que esto significa que solo con las políticas públicas o con las políticas legislativas podrás conseguir el resultado, porque el objetivo va a ser cómo modificar la conciencia de las personas. Y eso obviamente no es nada sencillo. O sea, ¿cómo vas a decirle a la gente, no vuelvas a creer más en esto, ¿no? O sea, tú puedes decirlo y además hasta castigar comportamientos externos, pero la convicción interna
la ley no puede llegar a eso. La ley Así, no puede llegar a eso, solamente comportamientos y conductas, correcto. conductas externas. Hasta ahí puedes llegar. Pero nada impide que tú reveles qué hay detrás de estas conductas externas cuando tú muestras lo que está pasando en las redes sociales y cómo lo que está pasando en las redes sociales no es, no es diminuto, sino que más bien es una práctica extendida en la sociedad. Yo creo que eso sería lo que habría que hacer. El problema es cómo lo vas a documentar, de dónde vas a conseguir esa evidencia para que se vea con claridad quiénes somos y qué cosa es lo que creemos. Ujú, ciertamente. Bueno, documentación hay, casos hay, noticias hay, expresiones de candidatos y figuras públicas hay. Em, Ciertamente eso va a ayudar un montón para convencer a la gente de la necesidad de debatir este tema. Bueno, César, muchísimas gracias por tu Ok, ayuda, me has ayudado un montón, la verdad que me has dado muy buenas ideas, que ahora tengo que seguir investigando y dándole forma, pero te agradezco muchísimo, un gusto de verte y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias, buenas tardes.